Muy bien, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión. Me voy a estar refiriendo en esta ocasión a lo que son las técnicas e instrumentos de investigación en los estudios de audiencia. Bienvenido, soy William Hernández, tu catedrático que está encargado del tema de los estudios de audiencias. En primer lugar, vamos a hablar sobre algunos métodos de investigación. Para los estudios de audiencia podemos aplicar diferentes herramientas o técnicas de investigación. Ya esto me he estado refiriendo anteriormente en las anteriores sesiones. Ya he estado, digamos, explicando algunos métodos que se acostumbran a ocupar para darle seguimiento a las audiencias de los medios, especialmente a los medios tradicionales y también a los medios digitales. Recordando un poco metodologías a nivel cuantitativo, las encuestas, los análisis estadísticos, la medición de consumos, los ratings de audiencia tanto en la radio como en la televisión. Y adicionalmente, pues tenemos metodologías de tipo cualitativo, es decir, grupos focales, entrevistas en profundidad, la observación etnográfica. Ya hablé incluso de algunos aparatos que se acostumbran a ocupar para tomar estos datos. En el caso de El Salvador, he mencionado anteriormente que la medición se hace mucho con encuestas telefónicas, es decir, llaman a las casas de las personas y les preguntan si están viendo televisión y ahí comienzan a desarrollar un cuestionario con diferentes preguntas. Entonces, hemos hablado o he hablado sobre los audímetros para la televisión, las encuestas y los sondeos, los análisis del tráfico web. Eh, Coloqué anteriormente una herramienta que es conocida como Charbit. Ahora voy a colocar en esta semana Google Analytics para que tú puedas tener una aproximación sobre su uso. Quiero decirte que Google Analytics ahora en algunos medios lo están ocupando con inteligencia artificial. De igual forma, Charby también lo estamos ocupando con inteligencia artificial. Tenemos medidores de rating, contador de ejemplares vendidos, esto en el caso de los periódicos, que en el caso de los periódicos no hay que perder de vista que funciona de varias formas. Tiene la cantidad de tirajes o la cantidad de ejemplares y esa es, digamos, una medida cuantitativa. En el caso de los periódicos sabemos, por ejemplo, la cantidad de ejemplares que se mandan a diferentes lugares del país y sabemos también las horas de mayor venta. Algunos métodos de audiencias que hemos venido mencionando, las encuestas y los cuestionarios, los grupos focales, los análisis de datos digitales, los medidores electrónicos para la televisión, el monitoreo de las redes sociales y apps que miden el comportamiento de los usuarios. En esta sesión vamos a ver algunas cosas tecnológicas también que se están ocupando para el componente digital. Importante recordar algunas variables de las audiencias. Las características demográficas son claves. El sexo, la edad, los estados civiles, todo eso nos ayuda para definir un perfil de usuario, un perfil de nuestras audiencias. La ubicación geográfica, por ejemplo, dónde se encuentran esas personas, si están en El Salvador, si están en Estados Unidos, si están en México, si están en Canadá. Adicionalmente, tenemos las variables psicológicas, es decir, aquellas motivaciones, las creencias, los aspectos culturales y también la variable aspiracional. Entonces, pero también tenemos los intereses que pueden tener las diferentes audiencias. ¿Qué otras técnicas podemos aplicar para los estudios de audiencia? Bueno, muchos hablamos de la Big Data. Muchos hablamos de algoritmos predictivos. Esa Big Data, esa gran cantidad de datos que necesitamos procesarlos, necesitamos clasificarlos, necesitamos entenderlos. Para eso hay que estudiarlos. El neuromarketing y respuestas biométricas también son, digamos, algunas técnicas que se están aplicando. El seguimiento del comportamiento digital, esto por medio de las cookies, los headmap y los age tracking. Entonces, a veces no nos podemos a pensar que cuando estamos navegando una página, hay diferentes cookies que están, digamos, viendo nuestro comportamiento. También tenemos la minería de opiniones en lo que son las redes sociales. Hablemos un poco de este concepto de la Big Data.
La Big Data son grandes volúmenes de datos que están estructurados y algunos no están estructurados y están generados para el consumo de medios digitales. Ahí podemos revisar las interacciones de la plataforma, los clics, el tiempo de permanencia, el tiempo de abandono que tienen las personas o los usuarios cuando están en nuestra web, los patrones de navegación y consumo. Para saber los patrones de navegación tenemos que comprender un poco cómo navegamos en la web, qué es lo que están viendo nuestros ojos, en qué es lo que nos estamos posicionando. También los datos sociodemográficos, el comportamiento que tienen las personas en las redes sociales, los historiales de búsqueda y obviamente el historial de consumo, los metadatos de dispositivos y ubicación. Muchos de ustedes se han de preguntar, ¿qué pasa cuando yo he hecho una búsqueda? A mí me suele pasar, me gustan los relojes, y cuando hago una búsqueda, en los próximos días en mis navegadores voy a estar viendo anuncios de relojes. Eso tiene que ver con las cookies que recolectó el sitio cuando yo hice una determinada búsqueda. Así funciona. Así funciona la mayoría de los negocios, ocupando nuestra información digital para mostrarnos gustos y preferencias. ¿Cómo usamos la Big Data? Bueno, en primer lugar, hay una minería de datos. Hay una extracción de patrones significativos de grandes conjuntos de datos mediante técnicas estadísticas y mediante la Machine Learning. Pero también podemos tener un análisis predictivo, es decir, utilizar datos históricos para crear modelos que predicen comportamientos futuros de nuestras audiencias. Por ejemplo, la probabilidad de abandono cuando estamos en un sitio web, las preferencias por determinados contenidos, los mejores momentos para publicación y la potencial viralización. Yo, por ejemplo, en la industria de los periódicos a la que pertenezco, conozco perfectamente que entre 6, 7 y 8 de la mañana son las mejores horas de tráfico. Entre las 10 y las 11 el tráfico comienza a decaer. Y cuando llegamos al mediodía, el tráfico está bastante bajo. Cuando yo conozco esos datos, entonces lo que me indica es que yo debo usar estratégicamente la información para tener contenidos a mis audiencias en esos lapsos de tiempo que de alguna forma ha decaído la presencia en la web. De manera que eso lo que va a suceder es que voy a tratar de atraer a las audiencias, pero adicionalmente también inyectando el buen contenido. Y el buen contenido, pues las audiencias ya me dijeron cuál es a través de las diferentes métricas. ¿Cómo usamos la Big Data en los medios? Bueno, podemos tener programación adaptiva, es decir, podemos ajustar las parrillas de contenido basado en las predicciones de nuestras audiencias. Puedo tener un contenido más dinámico. Nosotros le llamamos, bueno, pongámosle un poquito de fuego, que estamos perdiendo audiencia. Eso significa inyectar un contenido que me va a recuperar la audiencia, que me va a recuperar las personas que se han ido y voy a volver nuevamente a mis niveles. También hablamos de la personalización en tiempo real de interfaces y contenido según el perfil de cada uno de los usuarios. También lo ocupo para optimizar la publicidad, es decir, de acuerdo a los segmentos, preciso para maximizar la efectividad de ciertas campañas. Para el desarrollo de contenido, bueno, la data me ayuda para crear contenido de acuerdo a los intereses o a los gustos y preferencias de mi audiencia. Muchos llaman lo que es el menú a la carta de contenido. ¿Cómo usamos además? Bueno, me sirve para segmentar. Puedo hacer una segmentación avanzada, es decir, identificar microsegmentos de audiencia con comportamientos similares que no van a ser detectables mediante técnicas tradicionales. También puedo tener sistemas de recomendación, y esto es lo que están ocupando muchos algoritmos, lo que están ocupando muchas plataformas. Analizan la preferencia, analizan el comportamiento de las personas y sugieren el contenido tanto en Netflix, en Spotify, en YouTube, en Amazon, en TikTok. Todas las redes lo están haciendo. De igual forma lo hacemos en los medios. Investigamos con nuestros algoritmos qué es lo que le gusta a las personas y le recomendamos o las plataformas nos están recomendando que ver. Eso sucede en Netflix. Ustedes acaban de ver.
una serie de narcotráfico y la terminan y la próxima que les va a recomendar es otra serie similar. ¿Por qué? Porque les está diciendo que a partir de tus gustos y tus preferencias te voy a recomendar el contenido que quiero que tú veas. También, por medio de la Big Data, puedo hacer un análisis de sentimientos, es decir, identificar, clasificar las actitudes, las opiniones, las emociones de mi audiencia. ¿Cómo, cómo funciona lo que llamamos las cookies? Bueno, las cookies y la tecnología de seguimiento web, eso lo vemos en todos los sitios. Lo que sucede es que no nos damos cuenta. Navegamos y no nos fijamos que nos están observando. Navegamos y no nos fijamos que estamos dejando un rastro. Navegamos y no nos fijamos que toda la información que yo estoy ocupando es información de inteligencia digital que las diferentes plataformas, que los diferentes sitios están ocupando. ¿Qué son las cookies? Son pequeños archivos de texto que se van almacenando en el dispositivo del usuario y que esto me va a permitir, fíjense bien, me va a permitir a mí hacer un seguimiento de sesiones y visitas recurrentes. Yo sé con estas cookies a qué hora entran las personas a ciertos sitios, en dónde se mueven, cuál es la preferencia. Yo puedo conocerlo, porque esa cookie inmediatamente me genera informes con las aplicaciones que yo estoy ocupando y yo puedo conocer la navegación que todos están haciendo. Puedo ir registrando las preferencias y los comportamientos de las personas. Puedo crear perfiles de usuarios a lo largo del tiempo. En los medios, por ejemplo, tenemos perfiles de usuario. Sabemos quiénes son nuestros usuarios leales. Sabemos quiénes son nuestros usuarios recurrentes. Sabemos quiénes son que aquellos entran una vez y después ya no regresan. Conocemos todo eso gracias a las cookies, gracias a la tecnología de seguimiento web. Pero fíjense bien, hay un tema de transparencia de los sitios. Por eso cuando ustedes ingresan a un sitio, por lo general les dicen, este lugar recopila esta información. Y te piden, fíjate bien, y te piden que des tu autorización o consentimiento. A veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero cuando naveguen en sitios que son responsables, se van a dar cuenta de que nos están informando, que pueden obtener información sobre mi navegación. Las cookies se usan para investigar audiencias y tenemos de dos tipos. Cookies de primera parte, es decir, las que son colocadas por el propio medio en su página web para analizar el comportamiento de los usuarios. Tenemos cookies de terceras, cuando otras plataformas están implementando las cookies para tener información analítica externa. Y tenemos la cookie de sesión versus persistentes. Esto es para análisis puntuales o longitudinales para ver el comportamiento de las personas con el tiempo. Importante también lo que llamamos los heat maps o los mapas de calor. Aquí casi lo que están viendo en esa imagen es la forma como se concentra nuestra vista en un sitio web, en donde comenzamos, por dónde nos vamos, qué estamos viendo. Y por eso es un mapa de calor, es decir, son los espacios donde mis ojos se están concentrando. Estos mapas de calor son representaciones visuales que me van a mostrar y van a identificarme las zonas de la página web o aplicación donde los usuarios, fíjense bien, hacen más clic, donde se mueven con el cursor, con el ratón, o donde se mueven con el dedo. A partir de donde se desplazan dentro del sitio para hacer el scroll. Entonces, tradicionalmente, por ejemplo, en el caso de los videos, antes estábamos acostumbrados a ver los videos de manera horizontal. Eso cambió. Ahora la mayoría de personas están consumiendo los videos en sus dispositivos móviles de manera vertical. ¿Por qué? Porque abajo, si ustedes se fijan, les permite ir encontrando otras opciones. Cuando la mente pierde el interés, cuando la mente pierde, digamos, la concentración en lo que está viendo, inmediatamente viene el scroll. Entonces tenemos que capturar mucho tenemos que captar mucho la atención de las personas. Una técnica que se usa mucho es el eye tracking, que es el seguimiento ocular. Claro,
Esto hay que hacerlo con dispositivos especiales para poder interpretar cómo se mueve nuestro ojo, qué órdenes le da el cerebro a nuestro ojo para navegar lo que son diferentes sitios web. El eye tracking es una tecnología que rastrea el movimiento de los ojos mientras estamos consumiendo contenido. ¿Qué métricas hay? La fijación, hacia dónde se detiene la mirada, la sacada, los movimientos rápidos entre fijaciones, los mapas de calor visual y el orden y duración de la atención que nosotros tenemos cuando estamos viendo una página web determinada. Entonces, estos elementos, estos componentes me dan una visión. Ok, ¿qué puedo hacer con el eye tracking? Imagínate, puedo evaluar el impacto de titulares y elementos visuales. Puedo analizar patrones de lectura en diferentes formatos. Puedo determinar la efectividad de los anuncios, pero adicionalmente puedo comprender cómo se procesa la información audiovisual en el cerebro de mis audiencias. Entonces, a lo mejor quizás no me he percibido cómo navego en el sitio. Claro, a todos estamos aportando información de ese tipo. Y hoy en día, ya para ir terminando las sesiones de esta ocasión, también quiero decirte que estamos ocupando, o los medios están ocupando, la inteligencia artificial para medir audiencias, para procesar esa gran cantidad de datos y cifras que contiene la Big Data. Entonces, esto nos ayuda ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a segmentar las audiencias, nos ayuda a hacer un análisis de sentimiento, me permite hacer una predicción de comportamiento de mis audiencias, me permite personalizar el contenido o tener lo que llamamos el contenido a la carta y también desarrollar lo que es el análisis de social media. Así que ha sido gusto estar contigo en esta ocasión y, por favor, no pierdas de vista los diferentes elementos que tenemos en la plataforma, no pierdas de vista que tenemos ejercicios siempre que desarrollar de manera semanal. Así que, por favor, esté pendiente de la plataforma y nos vemos en una próxima ocasión.